Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a seguir charlando sobre un ensayo de este libro de Cioran que se titula Historia y Utopía. El ensayo que nos va a cautivar por unos momentos, por unos instantes, por unos minutos, es el del mecanismo de la utopía. Quisiera comenzar con un comentario que tiene que ver con el método que utiliza Cioran en este ensayo. Para pensar, nos lo han dicho con toda claridad los pragmatistas, se debe oponer uno a algo. Para el pragmatismo, la oposición surgía de la realidad misma, cuando nuestros hábitos, nuestras acciones automáticas, nuestros dispositivos mentales para evitar el pensamiento, se encontraban con algo insuperable, con el error, con un problema que no podía ser resuelto con las tecnologías que ya tenemos adheridas y que son parte de nuestros automatismos cotidianos. Entonces comenzamos a pensar, porque algo se nos opone. Nosotros entonces podemos decir que pensar es siempre estar en oposición a algo, a alguien. Pensar es oponerse. Cioran por eso en gran medida logra pensar, no con las exageraciones que dice Fernando Sabater de que piensa de manera enérgica, no, piensa, pero piensa sin sistematicidad, piensa sin claridad, en una confusión constante, pero no por ello no es un pensador. Y eso es lo que hace también a un ensayista, que piensa sin sistematicidad. Si pensara con sistematicidad, no sería un ensayista, sería un filósofo, un pensar sistemático, capaz de establecer definiciones, teorías y explicaciones. Cioran no establece nada de eso. Cioran piensa, pero en medio de la confusión. Y muchos de sus seguidores gustan de permanecer en ella, en la confusión, porque creen que así están más allá pues de la verdad, están más allá pues de los criterios nociológicos o científicos, o sabrá Dios de qué ellos creen que están más allá. No. Cioran como ensayista puede ayudarnos a pensar teóricamente, pero no nos da más que eso. Y si insistimos en establecerlo como un pensador definitivo que define algo o que establece algo, pues bueno, no vamos a llegar muy lejos leyendo a este señor, solamente perderemos el tiempo. Para leerlo, porque toda lectura es exigente, debemos de entresacar las definiciones denotativas que establece ahí. Por ejemplo, en el caso del ensayo El mecanismo de la utopía, podemos entresacar con claridad meridiana lo que él entiende por una utopía. Para Cioran, la utopía es no otra cosa que una ciudad perfecta, la idealización de una ciudad perfecta ideal, un ideal, una ficción, una fantasía, una idea de perfección que se realiza en una ciudad. Para eso, eso es lo que Cioran va a entender por una utopía, una realización del bien, de una idea de la felicidad en la perfección de una ciudad, y va a entender por perfección que el ideal coincida con la realización y que esa realización sea buena. Bondad y perfección es lo que pide Cioran, o como define Cioran a la utopía. Una utopía será entonces, aquí lo puse más o menos, la utopía para Cioran es la invención de una felicidad realizable en una ciudad perfecta. Establecemos un ideal, un miserable establece un ideal. Para Cioran son los miserables y los utopistas que se aprovechan de ellos los que establecen ese ideal. Establecemos nuestro ideal de ciudad y se lo proponemos a los miserables como una posibilidad, como una realización. El problema es que Cioran, para mostrar en dónde están sus confusiones constantes y que lo que para mí es un defecto,
para sus muchos seguidores es una virtud, he aquí esa confusión. Es muy sencilla. Cuando habla de las utopías, no distingue entre las utopías como construcciones narrativas, es decir, como ficciones literarias, y de las utopías como programas de grupos políticos que pretenden ser llevadas a cabo. Acabar con la corrupción, acabar con la miseria, acabar con... Esos pueden ser los ejes de un programa político, pero también pueden ser los ideales presentados en una ficción literaria. Esto hay que distinguirlo porque son diferentes los medios y los criterios para establecer las valoraciones respecto de una cosa y otra. No es lo mismo valorar el programa político de un partido que la novela utópica de un escritor. Son cosas diferentes. Cioran las mezcla constantemente. Esto, para mí, es un error, es una confusión y degrada a Cioran como pensador. Es un pensador, sí, pero no de primer nivel. Es un pensador de tercera o cuarta categoría. ¿Por qué? Porque confunde las cosas y por lo tanto no nos resulta útil para pensar por nosotros mismos. Nos deja constantemente en la confusión y por supuesto produciremos, si nos guiamos por sus ideas, produciremos textos tan confusos como los de él. Sus muchos seguidores insistirán en que no hay tal confusión, o bien, si la hay, es una virtud, porque Cioran está volviéndose multidisciplinario, rizomático, está más allá de los géneros, está más allá de las divisiones disciplinarias. Sí, para estos señores, el programa de un partido político es exactamente lo mismo que una novela utópica, aunque todos las podemos distinguir y en la realidad se distinguen. La obra de Tomás Moro, Utopía, o La Océana de Harrington, no son programas políticos, son piezas literarias, novelas, son ficción. El programa que establece un político en sus obras como medio para convencer a las personas de que él va a sacarlos de su miseria es algo muy distinto y se valora diferente. ¿Es realizable? Es un criterio. ¿Puede ser llevado a cabo? ¿Hay las condiciones políticas, materiales para que se realice eso? Con eso se tendría que evaluar un programa político. Los seguidores de Cioran seguramente evalúan un programa político con los mismos criterios con los que evalúan una obra de ficción. Y conociendo sus criterios, uno dirán, si está bien escrito el programa, entonces yo me afilio a ese partido, porque está bien escrito, porque ese es su criterio, porque confunden los criterios políticos con los criterios, sí, políticos con los criterios literarios. Pero bueno, allá ellos y sus seguidores con sus confusiones. Después no nos digamos que nos han robado. Bien, entonces vamos a empezar pues a analizar a Cioran como literatura. Y su ensayo es un ensayo sobre literatura. Cierto, habla sobre el marxismo. Son analogías. Analogías para explicar algún punto. Pero, por eso mismo, aquí en su definición de utopía, que me voy a tomar la libertad de volver a leer, no la definición de él, la que yo entresaqué de leer sus escritos. Para Cioran, la utopía es la invención de una felicidad realizable en una ciudad perfecta. La utopía tiene que ver con dos conceptos básicos, con dos términos: perfección y bien. Bien, que la gente esté bien, libre de miseria, libre de pobreza, miseria, violencia, hambre, enfermedad. Todo eso a Cioran le parece vomitivo porque él considera que es imposible de lograr. Y él considera que es imposible de lograr y que por lo tanto los textos utópicos son ingenuos y tontos
Sus autores, por lo tanto, tienen grandes cantidades de ingenuidad y tontería. Considera que esto es imposible de lograr porque los seres humanos están, bueno, alejados de toda racionalidad. Es imposible que sean racionales, son fanáticos. Los seres humanos son fanáticos y de entraña maligna, no pueden ser buenos. En el video previo comentaba que aquí el problema es que Cioran se deja encandilar Cioran no es historicista, por decirlo así. ¿Por qué no es historicista? Porque él considera que estas características, el fanatismo y la imposibilidad de solidarizarse con el prójimo, de bien, digámoslo muy abstractamente, porque en esta idea de bien que estoy hablando se puede manejar el bien moral, pero el bien físico también. Entonces, para Cioran esto es imposible porque el ser humano constitutivamente es vicioso, es perverso y en sociedad tiende a la barbarie, a matarse unos a otros, etc. Y, si no y lo único que le da estabilidad a la sociedad es la mediocridad de los seres humanos, no están a la altura de su odio. Entonces, esto es lo que Cioran critica en los autores utópicos. ¿Qué tipo de crítica es esta? Es una crítica que cuando se dirige a las obras literarias tiene el problema de que al no considerarlas como ficciones, las evalúa desde sus categorías, llamémosle así, desde sus conceptos o categorías prejuiciosas. El ser humano está podrido, el ser humano es incapaz de racionalidad, el ser humano goza la desgracia ajena, y por lo tanto los utopistas, pues, imaginan una humanidad libre de esto, pues entonces están imaginando gente que ya no es humana, porque lo que define a la humanidad es esto. Esta es la teoría antropológica de Cioran. Antropológica, los seres humanos son de tal y cual manera. Y ontológica, no pueden cambiar, así son. Así somos los seres humanos. Somos incapaces de razón, somos, pues, malos por naturaleza. Entonces, por eso esa es la crítica de Cioran. ¿A la obra literaria? Sí, dice, esto que se escribe es imposible. Lo evalúa contra la realidad. No está mal. Ese es el método que él utiliza. Y también con eso, pues va a evaluar los programas políticos. Pero hay que decirlo, pues, con toda claridad. Esto se entresaca leyendo a Cioran y teniendo uno la paciencia de irlo, pues, separando de ahí. Entonces, el problema con esto es que es demasiado restrictivo desde el punto de vista de una teoría de la literatura. ¿Por qué? Porque las utopías se pueden concebir de otra manera. ¿Cómo? Analizando, notando, estableciendo que no todas las utopías que aparecen en la literatura son perfectas, buenas y estáticas, porque para Cioran la perfección es sinónimo de que esa sociedad ya no va a evolucionar, se queda estática. Entonces, para Cioran, ya para decirlo con más claridad, las utopías son ilusiones de una sociedad perfecta, estática y buena. Y son imposibles porque los seres humanos ni son perfectos, ni son estáticos, ni son buenos. Bien, hasta ahí Cioran. Para construir una teoría sobre la utopía necesitamos escudriñar el horizonte de la literatura, cosa que Cioran no hace. Como mencioné en la ocasión pasada, un chico, un joven que lea literatura de ciencia ficción, que lea revistas de ciencia ficción, habrá conocido más utopías que aquellas que nos plantea Cioran. Bien, entonces vamos a utilizar un poco de reflexión para construir una teoría de las utopías. Aquí hay que inspirarse en algunos que ya lo han hecho y yo me inspiro en Darko Subin en un artículo que se llama Locus, Horizonte
y orientación. Un artículo que aparece en 1990, me parece, en el volumen 2 de Utopian Studies, una revista que se dedica a estar hable y hable sobre la utopía. Cioran sonreiría y diría que eso es una pérdida de tiempo. No lo dudo ni tantito, que eso pensaría. Y es una pérdida de tiempo porque nos demuestra que el pensamiento de Cioran no llega muy lejos, lamentablemente para sus seguidores, que se estancan en lo que él dice. Consideran que lo dicho por Cioran respecto a las utopías es todo cuanto puede decirse y abandonan la situación. Pero con ello, pues no explican los fenómenos literarios que aparecen. Con fenómeno literario me refiero a la aparición de obras, como mencionaba en la ocasión pasada. Aparecen obras como las de Orwell, las de Samiatín, donde las utopías pues ya no se ven como que muy buenas. Utopías de este estilo plantean problemas a la caracterización. De acuerdo con Cioran, si nos atenemos a la definición de Cioran, las obras de Orwell y de Samiatín y de Huxley ya no serían utopías. ¿Por qué? Porque aunque son perfectas, no son buenas. No son buenas. No tienen esa bondad inherente a las utopías que nos planteaban Harrington, eh, bueno, los autores clásicos que él citó. Condorcet es un autor que él ubica con los utopistas literarios. Bien, entonces, vamos a jugar pues con los conceptos de bondad, perfección y dinamismo, es decir, capacidad de transformación. Una utopía ya no cambia. ¿Por qué? Porque el ideal, toda utopía consiste de un ideal, esto lo ve bien Cioran, un ideal y y un lugar con una gente que tiende hacia ese ideal. A ese lugar en donde hay un agente operando que nos lleva hacia ese ideal, le podemos llamar el cronotopo utópico. El cronotopo utópico, es decir, las relaciones espaciotemporales dadas en una cierta situación sociohistórica descrita en la narración que, gracias y en virtud a la presencia de un agente, van a cambiar hasta llegar al ideal utópico. Entonces tenemos un cronotopo utópico, un agente que va a transformar el cronotopo y un ideal al cual va a llegar. Cuando tenemos estas ideas, podemos hablar de utopías en las que el cronotopo no llega al ideal precisamente porque el agente es imperfecto. Entonces tenemos utopías que se van a mantener en dinamismo constante, porque no se llega al ideal, simplemente por eso. Llegar al ideal, que finalmente la sociedad planteada por una utopía llegue al ideal, es lo que llamamos la perfección. Que sea buena o mala, pues es otro asunto, otra parte de la clasificación. Entonces distinguimos esos tres elementos. Un cronotopo utópico, un elemento o agente que va a cambiar el cronotopo en lo que vamos a denominar el ideal utópico. Ese agente que Zubin en la llama novum, siguiendo a Ernst Bloch, por ejemplo, puede ser, como nos comenta Tomás Moro en su Utopía, puede ser que el rey Utopos tome el poder en una isla lejana y lleve esa isla a la realización de un ideal. Esa es la utopía estancada, utopía que no es dinámica porque el ideal coincide con, con las relaciones sociales, con lo que se quería transformar, con lo que llamamos el cronotopo utópico. Pero una utopía como la de Úrsula K. Le Guin, en la que en la que, en la que se perciben imperfecciones en la realización de la utopía, en este caso en la luna de Anarres, existen problemas. No está estancada, es dinámica. ¿Por qué? Porque lo que planeó en su momento la que generó la huelga general en Urras, pues no se realizó
y sigue habiendo un ideal al cual tender. Se quedó corto el cronotopo, el agente no logró transformar todo el cronotopo en el ideal, no logró transformar la sociedad en lo que esperaba. Sí, hay una novela muy interesante que salió en los 70s, Ernest Callenbach, Ecotopía, que es una utopía que se construye paralela, es parecida a la de Ursula K. Le Guin. La utopía, en este caso la ecotopía, convive con una sociedad que no es ecotópica. Y Kallenbach escribió otra obra que se llamó, no me acuerdo, previa a la aparición de Ecotopía, The Rise of Ecotopia, algo así, en la que nos narra cómo se construyó la ecotopía, cómo fue posible pasar de la situación de desastre en la que se encontraban los Estados Unidos hacia la ecotopía en la cual está la realización. Ahí se ve claramente los elementos que comento. Todo esto, por supuesto, no aparece en el ensayo de Cioran, porque el ensayo de Cioran es muy limitado. Sí es un pensador, pero es un pensador limitado, limitado por sus prejuicios, más que nada. Gracias.